En plena cena navideña, mis padres anunciaron, toda nuestra herencia será para María, tú no sirves para nada. Mi hermana se rió y dijo, jamás fuiste el favorito. Me fui sin preocupación y les dije que ya no pagaría sus facturas médicas, pero después de un mes, me contactaron. Nunca pensé que mi familia me apuñalaría por la espalda en una noche que se suponía debía ser feliz. Era 24 de diciembre, la cena navideña, pero también el día de la boda de mi hermana María. La casa de mis padres estaba llena de luces, música y gente del pueblo. Yo llegué temprano, como siempre, con las manos llenas de trabajo. Descargué mesas, colgué adornos y pagué la mitad del banquete porque mi mamá me lo pidió con esa voz suave que siempre usaba para sacarme dinero. Tú ganas bien, hijo, ayúdanos esta vez, dijo. Yo, como tonto, acepté. María, mi hermana menor, estaba deslumbrante con su vestido blanco. A sus 28 años, siempre había sido la estrella de la familia, bonita, encantadora, la consentida. Yo, con 32, era el trabajador silencioso, el mecánico que mantenía todo a flote. Desde que salí de la secundaria, mi sueldo fue para ellos, las pastillas caras de mi papá, los doctores de mi mamá, el techo nuevo de la casa. María nunca puso un peso. Ella tiene un futuro brillante, decía mi papá. Yo no decía nada, estaba acostumbrado a ser el burro de carga. La boda fue bonita hasta que llegó la cena. Nos sentamos bajo las luces navideñas, con platos llenos de pavó y tamales. El novio de María, Javier, un tipo presumido que vendía casas, no paraba de hablar de su éxito. Yo estaba comiendo tranquilo con mis tíos cuando mi papá se paró con un vaso en la mano. Pensé que iba a brindar por los novios. ¡Qué estúpido fui! Esta es una noche especial, dijo, con esa voz seria que ponía cuando quería impresionar. María, hija, hoy empiezas una nueva vida, y tu madre y yo queremos que estés segura. Por eso, toda nuestra herencia será para ti, la casa, las tierras, el dinero que hemos guardado. Te lo mereces. El aire se congeló. Miré a mi mamá, esperando que dijera algo, pero ella solo sonrió y asintió. Mis tíos se miraron raro, y algunos primos me echaron un vistazo, como esperando que yo reaccionara. Entonces mi papá me clavó los ojos y soltó, tú, hijo, la verdad es que no sirves para nada. Nunca has hecho algo grande. María es el orgullo de esta familia. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No sirves para nada. Las palabras me golpearon como martillazos. Antes de que pudiera procesarlo, María soltó una risa fuerte desde la mesa principal. Siempre lo supe, dijo, con una sonrisa cruel. Jamás fuiste el favorito. Ni siquiera sé por qué te matas trabajando tanto. Javier se rió con ella, y algunos invitados también, como si fuera una broma genial. Mis manos temblaban sobre la mesa. Quise gritar, romper algo, pero me contuve. Me levanté despacio, y el silencio volvió de golpe. Caminé hacia mis padres, que estaban sentados con cara de satisfacción, y les dije, si no sirvo para nada, entonces no esperen que siga pagando sus cuentas. Ni las médicas ni nada. Que María se haga cargo. Mi mamá abrió la boca, pero no la dejé hablar. Agarré mi chamarra y salí. Alguien gritó mi nombre, creo que mi tía Rosa, pero no volteé. Subí a mi camioneta y manejé a mi departamento, un lugar pequeño pero mío. Esa noche no dormí. Me quedé pensando en todo lo que había dado por ellos, años de sueldo, fines de semana arreglando su casa, noches preocupado por sus deudas. Y ahora me trataban como basura. Los días siguientes fueron un borrón. No contesté sus llamadas. María me mandó un mensaje el 26, qué exagerado eres, siempre haciendo drama. Lo borré sin responder. Mis padres no insistieron mucho, supongo que estaban ocupados con la nueva vida de María. Yo me metí en mi trabajo, en mi taller, en mis clientes. Por primera vez, no sentí el peso de tener que salvarlos. Pasó un mes. Era finales de enero, y estaba en el taller cambiando una llanta cuando mi celular sonó. Era un número desconocido. Contesté por curiosidad, y la voz de mi mamá salió del otro lado, temblorosa. Hijo, soy yo. Necesitamos hablar. Es urgente. ¿Qué pasa?, pregunté, frío. Es tu papá, dijo.
Está muy enfermo. Necesita una operación cara, y no tenemos el dinero. Por favor, hijo, ayúdanos. Apreté el teléfono con fuerza. Después de humillarme, después de darme la espalda, ahora venían a mendigar. ¿Y María?, pregunté. ¿Por qué no paga ella con su herencia? Silencio. Luego un sollozo suave antes de que colgara. Me quedé ahí, con el ruido del taller de fondo, y una idea empezó a crecer en mi cabeza. No iba a ayudarlos. No esta vez. Pero tampoco iba a quedarme de brazos cruzados. Si me querían fuera de sus vidas, les iba a dar una lección que nunca olvidarían. Esa llamada de mi mamá me dejó con un sabor amargo en la boca, pero también con algo más, una chispa de furia que no se apagaba. Durante días, no podía sacarme de la cabeza sus palabras temblorosas pidiéndome ayuda, como si nada hubiera pasado en la boda. ¿Ayúdanos, hijo? Después de todo lo que dijeron, después de darme la espalda y reírse en mi cara, ahora venían a mí con la mano extendida. No. Esta vez no iba a ser su salvavidas. Esta vez, iba a hacer que pagaran. Los primeros días después de la llamada, me mantuve ocupado en el taller. Cambiaba llantas, arreglaba motores, hablaba con clientes como si todo estuviera bien. Pero por dentro, mi cabeza no paraba de dar vueltas. ¿Cómo podían tener el descaro de pedirme dinero después de darme la patada? ¿Y María, con su herencia, dónde estaba? Decidí averiguarlo. No soy de los que se quedan sentados esperando respuestas. Si quería saber qué pasaba, iba a buscarlas yo mismo. El sábado siguiente, manejé al pueblo. No fui directo a la casa de mis padres, no quería verlos todavía. En lugar de eso, paré en el mercado, donde siempre hay chismes frescos. Me senté en la fonda de Doña Lupe, una señora que sabe todo de todos, y pedí un café. Mientras me lo servía, dejé caer una pregunta casual: ¿qué tal la vida de casados de María y Javier? Los vi tan felices en la boda. Doña Lupe sonrió, pero sus ojos brillaron con ese brillo de quien tiene algo jugoso que contar. Ay, mijo, felices sí, pero gastando como si fueran millonarios. Dicen que se compraron una casa grandota en las afueras, de esas con jardín y piscina. La gente no para de hablar de eso, porque nadie sabe de dónde sacaron tanto dinero tan rápido. Me quedé callado, tomando un sorbo de café. ¿Y mis papás? ¿Cómo están ellos?, pregunté, como si no me importara mucho. Ahí cambia la cosa, dijo Doña Lupe, bajando la voz. Tu papá está mal, dicen que necesita una operación del corazón. Tu mamá anda pidiéndole prestado a medio mundo, pero nadie quiere soltar un peso. Dicen que están bien fregados con deudas del hospital. Salí de la fonda con la cabeza hirviendo. María y Javier nadando en lujo mientras mis padres se ahogaban en problemas. ¿Y la herencia? ¿No se suponía que era para asegurar el futuro de María? Algo no cuadraba. Esa noche, en mi departamento, saqué un cuaderno viejo y empecé a anotar todo lo que sabía. Las tierras que mis padres tenían eran unas hectáreas al sur del pueblo, nada del otro mundo, pero valían algo. La casa era vieja, pero estaba pagada. El dinero ahorrado no podía ser mucho, porque siempre me pedían ayuda. Entonces, de donde salía la casa con piscina, el lunes, llamé a un amigo del taller, Luis, que tiene un primo abogado. Le conté todo sin rodeos: la humillación en la boda, la herencia para María, las deudas de mis padres, el lujo de mi hermana. Necesito saber si puedo hacer algo, Luis. No quiero el dinero por codicia, pero no voy a dejar que me sigan pisoteando. Luis me dio el número de su primo, un tipo serio llamado Roberto. Lo llamé esa misma tarde y quedamos en vernos el miércoles en su oficina, una casita chiquita pero decente en el centro del pueblo. Cuando llegué, Roberto me recibió con un apretón de manos firme y me pidió que le contara todo desde el principio. Hablé por casi una hora, y él tomaba notas sin interrumpirme. Cuando terminé, puso el lápiz sobre la mesa y me miró. Lo primero que necesitamos es ver los papeles de las tierras y la casa, dijo. Si tus padres te usaron como banco todos estos años, hay una chance de que parte de esa herencia tenga tu sudor encima. Si demostramos que tu dinero mantuvo esas propiedades,
Podrías reclamar algo legalmente. Pero va a ser un lío, te lo advierto. No me importa el lío, respondí. Quiero que sientan lo que yo sentí. Roberto asintió. Entonces empecemos. Necesito que me traigas cualquier recibo, transferencia, comprobante de pagos que hayas hecho por ellos. Facturas médicas, arreglos de la casa, lo que tengas. Vamos a armar un caso. Pasé los siguientes días revolviendo mi departamento como loco. Encontré un montón de cosas, recibos de farmacias de hace 5 años, comprobantes de depósitos que les hice para el tejado. Hasta una nota escrita por mi mamá agradeciéndome por pagar una consulta cara del cardiólogo de mi papá. Cada papel que encontraba era como una pieza de un rompecabezas. Cuando volví con Roberto, le dejé una caja llena de pruebas sobre su escritorio. Esto es oro, dijo, hojeando los documentos. Aquí hay miles de pesos que salieron de tu bolsillo. Si las tierras o la casa se pagaron o mantuvieron con tu dinero, tenemos un argumento sólido para pelear por una parte. ¿Y cómo hago que María y mis papás lo paguen caro?, pregunté. Roberto sonrió por primera vez. Paciencia. Primero, reclamamos lo que es tuyo. Luego, cuando se den cuenta de que están perdiendo, van a empezar a sudar. Si quieres que sufran, deja que el pueblo hable. La gente odia a los ingratos. Esa idea me gustó. El pueblo era pequeño, y los chismes corrían como fuego. Si lograba que todos supieran cómo mi familia me usó y me tiró a la basura, María y mis padres no iban a poder caminar con la cabeza en alto. Pero no iba a ser solo chisme. Quería que perdieran algo real, algo que les doliera. Días después, Roberto me llamó. Encontré algo interesante, dijo. Las tierras que tus padres le dieron a María tienen una deuda vieja con el banco. No es mucho, pero nunca se terminó de pagar. Y adivina quién puso dinero para evitar que las embargaran hace 3 años. Yo, pregunté, aunque ya lo sospechaba. Tú, confirmó. Hiciste un depósito grande en el 2022, según uno de los recibos que me diste. Eso nos da una entrada. Podemos argumentar que esas tierras no eran completamente de tus padres para darlas, porque tú las salvaste. Sentí un calor en el pecho, no de felicidad, sino de algo más oscuro. Estaba empezando a ver el camino. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, pregunté. Vamos a mandar una notificación legal a tus padres y a María, dijo Roberto. Les diremos que estás reclamando tu parte por todo lo que aportaste. No te preocupes, lo haremos sonar serio, con fechas y números. Cuando les llegue, van a entrar en pánico. Perfecto, dije. Que empiece el juego. Esa noche, me senté en mi departamento con una cerveza en la mano, mirando el cuaderno donde había anotado mi plan. Paso 1, recuperar lo que era mío. Paso 2, hacer que el pueblo supiera la verdad. Paso 3, verlos caer. No quería solo dinero, quería que María, Javier y mis padres sintieran el mismo vacío que yo sentí en esa boda. Que se quedaran solos, señalados, sin nada. Unos días después, Roberto me mandó una copia de la notificación. Era un papel lleno de palabras legales, pero el mensaje era claro: yo, su hijo inútil, estaba reclamando una parte de las tierras por todo el dinero que puse. La notificación se envió por correo certificado a la casa de mis padres y a la nueva dirección de María y Javier. Me imaginé sus caras al abrir el sobre, y por primera vez en semanas, sonreí de verdad. El teléfono no tardó en sonar. Era María. Contesté, pero no dije nada. ¿Qué demonios te pasa?, gritó al otro lado. ¿Crees que puedes venir a quitarnos lo que es nuestro? Eres un envidioso. Tuyo, respondí, tranquilo. Vamos a ver qué dice el juez. Porque yo puse más en esas tierras que tú en toda tu vida. Colgó furiosa, pero su voz temblaba. Sabía que estaba asustada. Luego llamó mi mamá, llorando. Hijo, ¿por qué nos haces esto? Somos tu familia. Ustedes me enseñaron que no valgo nada, dije. Ahora solo estoy siguiendo sus reglas. Colgué sin esperar respuesta. El juego estaba en marcha, y esta vez, yo tenía el control.
La notificación legal fue como tirar una bomba en medio de la casa de mis padres. Sabía que iba a causar caos, pero no imaginé cuánto. Los días después de enviarla fueron un torbellino de gritos, llamadas y rumores que se esparcieron por el pueblo como gasolina en un incendio. Mi plan estaba en marcha, y esta vez no iba a dar marcha atrás. Quería que María, Javier y mis padres sintieran el peso de lo que me hicieron, no solo con palabras, sino con hechos. El primer golpe vino rápido. 2 días después de que María me llamó furiosa, mi teléfono volvió a sonar. Era mi papá. Su voz estaba ronca, como si no hubiera dormido, y por primera vez en años, no sonaba autoritario. ¿Qué estás haciendo, hijo?, dijo, casi susurrando. Nos llegó un papel del abogado diciendo que quieres quitarnos las tierras. Esto es una locura. Somos tu familia. No me digas, familia, ahora, respondí, frío. Ustedes me sacaron de ella en la boda, ¿te acuerdas? Dijiste que no sirvo para nada. Bueno, ahora estoy demostrando que sí sirvo, pero no para ayudarlos. Es un malentendido, gritó. Todo esto es por María, para que tenga algo seguro. No queríamos hacerte daño. Demasiado tarde, dije. Hablen con mi abogado si quieren arreglarlo. Colgué y apagué el teléfono. No quería escuchar más excusas. Ya había tomado mi decisión, iba a recuperar lo que era mío y, de paso, hacer que pagaran por cada palabra que me clavaron en la cena navideña. Roberto, mi abogado, me había dicho que teníamos un caso sólido. Los recibos y depósitos que les di mostraban que yo había puesto miles de pesos en esas tierras y en la casa. Si mis padres querían pelear, que lo hicieran en la corte. El viernes de esa semana, quedé con Roberto en su oficina. Llegué con una coca en la mano, tratando de mantener la calma, pero por dentro estaba ansioso. Me recibió con una sonrisa y un montón de papeles sobre el escritorio. Ya empezaron a moverse, dijo, señalando los documentos. María y Javier contrataron a un abogado, un tipo barato del pueblo vecino. Mandaron una respuesta diciendo que las tierras son de ellos porque tus padres se las dieron legalmente. Pero no tienen cómo explicar el dinero que tú pusiste. Eso nos da ventaja. Entonces, ¿qué sigue?, pregunté. Presentamos todo al juez, dijo Roberto. Los recibos, las pruebas de las deudas que pagaste, los depósitos al banco para salvar las tierras. Vamos a pedir que se reconozca que tienes derecho a una parte, y si no quieren negociar, que se dividan o se vendan. Tus papás y María van a tener que responder en una audiencia. ¿Y cuánto tiempo va a tomar?, dije, porque quería que esto avanzara rápido. Unos meses, respondió. Pero podemos apretarlos antes. Si el pueblo empieza a hablar, van a querer ceder para no quedar como los malos. Ahí fue cuando recordé lo que Roberto había dicho antes, el poder de los chismes. El pueblo era pequeño, y la gente no se callaba nada. Si lograba que todos supieran cómo mi familia me usó y me humilló, María y mis padres no iban a poder esconderse. Decidí que era hora de soltar la verdad, pero no lo iba a hacer gritando en la plaza. Iba a ser más sutil, más efectivo. Esa tarde, fui al taller de Luis, mi amigo. Él siempre había sido bueno para escuchar, y sabía que no se guardaba nada. Mientras tomábamos un refresco en la entrada, le conté todo, la boda, las palabras de mi papá, la risa de María, las tierras que me quitaron después de años de pagar sus deudas. No exageré nada, solo dejé que los hechos hablaran. ¿En serio te hicieron eso?, dijo Luis, con los ojos abiertos. ¡Qué poca vergüenza! Tú te mataste trabajando por ellos, y ahora te dan la espalda. Sí, dije, encogiéndome de hombros. Pero ya no voy a ser su burro de carga. Que se las arreglen solos. No le pedí que contara nada, pero sabía que lo haría. Luis era como una radio ambulante, lo que oía, lo repetía. Y así empezó. Para el domingo, ya había rumores en el mercado. Doña Lupe me lo confirmó cuando pasé por un café el lunes. ¿Es cierto que tus papás te dejaron fuera de la herencia después de todo lo que hiciste por ellos?, me preguntó, mientras me servía. No me gusta hablar de eso, dije, fingiendo tristeza. Pero sí, algo pasó en la boda.
Ellos eligieron a María. Doña Lupe chasqueó la lengua. ¡Qué injusticia, mijo! Todo el mundo sabe que tú eras el que los mantenía. Y ahora dicen que María anda presumiendo una casa nueva mientras tu papá está enfermo. ¡Qué feo! No dije más, pero sonreí por dentro. El fuego ya estaba encendido. En una semana, el pueblo entero hablaba de cómo mis padres me habían usado y luego me tiraron como trapo viejo. Algunos decían que María era una malagradecida, otros que mis padres eran unos sinvergüenzas. Hasta Javier empezó a perder clientes en su negocio de casas, porque la gente no quería tratar con alguien tan desleal. Mientras tanto, Roberto me llamó con noticias. El juez aceptó revisar el caso, dijo. Hay una audiencia en 3 semanas. Tus papás y María tienen que presentarse con pruebas de que las tierras son suyas sin tu ayuda. Si no pueden, estamos en buena posición. ¿Y si pelean? Pregunté. Que peleen, dijo Roberto. Tenemos más pruebas que ellos. Y si se ponen tercos, pedimos que se venda todo para pagar las deudas pendientes. Eso los va a asustar. La idea de vender las tierras me gustó. No solo recuperaría algo de lo que puse, sino que dejaría a María sin su herencia y a mis padres sin nada que ofrecerle. Pero no quería parar ahí. Quería que sintieran la presión desde todos lados. Un día después, pasó algo que no esperaba. Mi tía Rosa, la única de la familia que siempre me trató bien, vino al taller. Traía cara de preocupación y una bolsa de tamales que me dio como excusa para hablar. Hijo, no sé qué está pasando, pero tu mamá está destrozada, dijo. Dice que los estás demandando y que el pueblo no para de hablar mal de ellos. ¿Es cierto? Es cierto, dije, sin rodeos. Me humillaron, tía. Me usaron por años y luego me echaron como si no valiera nada. Ahora que no tienen mi dinero, vienen a llorarme. Rosa suspiró. Sé que te hicieron mal, pero tu papá está muy enfermo. No tienen cómo pagar el hospital. María no quiere ayudar, dice que no es su problema. Eso me dio una idea. María no quiere ayudar, repetí. Entonces que mis papás le pidan a su favorita que lo saque del hoyo. Rosa no dijo nada más, pero vi en su cara que entendía mi punto. Se fue con los hombros caídos, y yo me quedé pensando. Si María no estaba ayudando, mis padres estaban solos. Perfecto. Era hora de apretar más. Esa noche, fui a un bar del pueblo donde sabía que había conocidos de Javier. Me senté con un par de cervezas y dejé caer comentarios sueltos, como María y Javier vivían como reyes mientras mis padres se hundían, como yo había pagado todo por años solo para que me dieran la espalda. No tardó en correr la voz. Al día siguiente, Luis me dijo que Javier había tenido una discusión fuerte con un cliente que lo llamó aprovechado. La audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Ese día, me puse una camisa decente y manejé con Roberto al juzgado. Cuando llegamos, vi a mis padres y a María en el pasillo. Mi papá estaba flaco, con ojeras, y mi mamá no paraba de secarse los ojos. María estaba al lado de Javier, los dos con cara de enojo. No me miraron, pero yo sí los vi. No sentí lástima, solo satisfacción. Dentro, el juez escuchó a Roberto explicar cómo mi dinero había mantenido las tierras y la casa. Mostró los recibos, los depósitos, todo. El abogado de María y Javier intentó decir que yo no tenía derecho porque las tierras eran de mis padres, pero no pudo explicar por qué yo había pagado las deudas. El juez frunció el ceño y dijo que necesitaba tiempo para decidir, pero ordenó que nadie tocara las tierras hasta entonces. Salí del juzgado con Roberto, que me dio una palmada en la espalda. Esto pinta bien, dijo. Están nerviosos. Si el juez falla a tu favor, van a perder mucho. Esa noche, el teléfono sonó otra vez. Era María, gritando como loca. Y vas a arruinar todo, imbécil. ¿Crees que te vas a salir con la tuya? Te vamos a hundir. Inténtenlo, dije, tranquilo. Pero primero explíquenle al juez de dónde salió su casa nueva mientras mis papás no tienen ni para comer. Colgó, pero supe que el miedo ya estaba dentro de ella. El pueblo hablaba, el juez dudaba, y mi familia se tambaleaba.
Mi venganza estaba funcionando. Las semanas después de la audiencia fueron como ver un castillo de naipes derrumbarse en cámara lenta. Mi familia había construido su mundo sobre mentiras y promesas vacías, y yo, con la ayuda de Roberto y un poco de paciencia, lo estaba tirando todo abajo. No iba a mentir, cada noticia que me llegaba, cada rumor que escuchaba, me hacía sentir una satisfacción que no había sentido en años. No era felicidad pura, era algo más oscuro, pero también liberador. Ellos me habían humillado, y ahora les tocaba a ellos probar su propia medicina. El juez no tardó mucho en dar su fallo. 2 semanas después de la audiencia, Roberto me llamó una mañana mientras estaba en el taller, cambiando el aceite de un coche. Su voz sonaba tranquila, pero había un toque de victoria en ella. Tenemos el veredicto, dijo. El juez revisó todo, tus recibos, los depósitos, las deudas que pagaste. Falló a tu favor. Las tierras no eran completamente de tus padres para darlas, porque tu dinero las mantuvo a flote. Te reconocen derecho a una parte, y como nadie puede pagar las deudas pendientes, ordenó que se vendan para saldarlas. Te toca un porcentaje de lo que salga. ¿Y ellos qué?, pregunté, limpiándome las manos con un trapo. Se quedan con lo que sobre, si es que sobra algo, dijo Roberto. Pero hay más. El banco ya estaba detrás de las tierras por esa deuda vieja. Si no pagan pronto, se las quitan. Y la casa también está en riesgo, porque tus papás pidieron un préstamo hace meses y no han pagado ni un peso. Sonreí, aunque no me viera. ¿Entonces se acabó? Casi, dijo. La venta se hace en un mes. Te aviso cuando tengas tu parte. Felicidades, hiciste que pagaran. Colgué y me quedé mirando el motor frente a mí. No sentí culpa, ni tristeza, solo una calma fría. Mi familia había apostado todo en María, pensando que yo iba a seguir siendo su cajero automático para siempre. Ahora, sin mi dinero y con las tierras en juego, estaban a punto de perderlo todo. El pueblo no tardó en enterarse. Para el fin de semana, la noticia estaba en boca de todos. Fui al mercado a comprar unas cosas, y doña Lupe me recibió con una mirada mezcla de asombro y respeto. ¿Es cierto que ganaste el caso, mijo?, preguntó, mientras me pasaba una bolsa de tortillas. Sí, dije, encogiéndome de hombros. Solo pedí lo que era justo. Justo y más, exclamó. Dicen que tus papás y María están desesperados. La gente no para de hablar de cómo te usaron y ahora están pagando el precio. Hasta Javier anda con la cola entre las patas, porque nadie quiere comprarle casas. No dije mucho, pero dejé que hablara. Cada palabra que salía de su boca era otro clavo en el ataúd de mi familia. Los rumores se volvieron una avalancha. María era una egoísta, mis padres unos ingratos, Javier un oportunista. Algunos hasta decían que yo era el héroe de la historia, el que se levantó después de ser pisoteado. No me importaba ser héroe, solo quería que ellos sintieran el vacío que me dejaron en la boda. Unos días después, vi el primer signo de su caída. Pasé por la casa de mis padres en mi camioneta, no para entrar, solo para mirar. Había un letrero del banco pegado en la puerta, propiedad en proceso de embargo. La pintura vieja de la fachada parecía más gastada que nunca, y las luces navideñas que habían quedado colgadas estaban rotas. Nadie salió a verme, pero supe que estaban adentro, atrapados en su propio desastre. Esa misma semana, Luis me contó algo que casi me hace reír. Fui a ver a un cliente cerca de la casa nueva de María y Javier, dijo. Hay un letrero de «Se vende» en el jardín. Parece que no pueden pagar la hipoteca. La piscina está vacía, y el césped está todo seco. ¡Qué bajón, no! ¡Qué lástima!, dije, pero mi voz no tenía ni una gota de pena. Ellos habían gastado la herencia como si fueran millonarios, y ahora que las tierras se iban, no tenían cómo sostener su vida de lujo. Todo se les estaba deshaciendo en las manos. La venta de las tierras se hizo un mes después, como dijo Roberto. Me llamó para darme los detalles. Las hectáreas se subastaron por un precio decente, suficiente para pagar las deudas del banco y dejar algo de sobra. Mi parte fue un cheque por casi 200,000 pesos. No era una fortuna, pero era más de lo que esperaba. Lo primero que hice fue guardarlo en el banco,
no por codicia, sino porque tenía planes. No iba a gastarlo en tonterías, iba a usarlo para crecer, para dejar atrás el pasado. Mis padres no se quedaron con mucho. El banco se llevó la casa unos días después de la venta y tuvieron que mudarse a un cuartito rentado en el pueblo. María y Javier perdieron su mansión poco después y terminaron rentando un departamento chiquito en las afueras. El negocio de Javier se hundió, porque nadie quería tratar con él. La herencia que tanto presumieron se esfumó, y con ella, su orgullo. Pensé que ahí acababa todo, pero no. Una tarde, mientras estaba en el taller revisando un motor, mi teléfono sonó. Era mi mamá. Dudé en contestar, pero al final lo hice. Hijo, dijo, con la voz quebrada. Por favor, ven a vernos. Necesitamos hablar. ¿Para qué?, pregunté, seco. Tu papá está peor, dijo. No tenemos dinero para sus medicinas. María no nos ayuda, y nosotros, no sabemos qué hacer. Te necesitamos. Sentí una punzada en el pecho, pero no era lástima, era rabia. ¿Y dónde estaba María cuando me echaron de la familia? ¿Dónde estabas tú cuando dijiste que no sirvo para nada? Nos equivocamos, sollozó. Perdónanos, hijo. Fuimos unos tontos. Por favor, no nos dejes así. Colgué sin decir más. Esa noche, María me mandó un mensaje: eres un maldito egoísta. Todo esto es tu culpa. Ojalá te pudras. Lo leí y lo borré. No valía la pena responder. Ellos habían cavado su propio hoyo, y yo no iba a sacarles la pala. Con el dinero de las tierras, hice algo que llevaba años soñando: compré un terreno cerca del taller y empecé a construir uno más grande. Contraté a 2 mecánicos nuevos, amplié el espacio, y en pocos meses, el negocio creció como nunca. Los clientes llegaban por montones, algunos porque habían oído mi historia y querían apoyarme, otros porque mi trabajo era bueno. Por primera vez, sentí que lo que hacía era para mí, no para alguien más. Un día, mi tía Rosa pasó por el taller. Traía esa misma bolsa de tamales y una sonrisa triste. Hiciste lo que tenías que hacer, hijo, dijo. No te culpo. Ellos se lo buscaron. ¿Cómo están?, pregunté, no porque quisiera saber, sino por curiosidad. Mal, dijo. Tu papá apenas sale de la cama, tu mamá trabaja limpiando casas para pagar la renta. María y Javier se pelean todo el tiempo, dicen que van a divorciarse. Se les acabó el cuento de hadas. Asentí, pero no dije nada. Rosa me dio un abrazo antes de irse, y me quedé solo en el taller, mirando el lugar que había construido con mis manos y mi venganza. No sentí alegría completa, pero sí paz. Ellos me habían querido borrar, pero aquí estaba yo, de pie, mientras ellos se hundían. El último golpe vino meses después. Una noche, alguien tocó la puerta de mi departamento. Era mi papá, solo, apoyado en un bastón. Estaba flaco, con la cara hundida, y sus ojos estaban rojos. Hijo, dijo, con la voz temblando. Sé que no merezco pedirte nada, pero estoy desesperado. No tenemos nada. Te lo suplico, ayúdame. Lo miré por un rato, recordando la boda, sus palabras, la risa de María. Luego hablé, tranquilo pero firme. Tú me enseñaste que no sirvo para nada. Sigue viviendo con eso. Cerré la puerta y no volví a abrirla. Esa fue la última vez que lo vi. No sé qué pasó con ellos después, y no me importa. Vendí mi parte del pasado, construí mi futuro, y dejé que el pueblo terminara de enterrarlos en sus propios chismes. Mi venganza no fue solo tomar lo que era mío, fue verlos caer y caminar sin mirar atrás.